Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 4 inclusive. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4 inclusive. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Puede sentarse, por favor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra? Por esta hermosa y bendita palabra del Señor. Empezamos la lectura con esta expresión: por tanto, por cierto, por consiguiente, por lo que antes se dijo o por lo antes dicho. Entonces cabe la pregunta: ¿de qué está hablando? ¿De qué viene hablando? Para que yo preste atención y también tenga muy presente que se me fue dada una salvación, la cual debo tener cuidado sobre ella. ¿Por qué tengo que estar atento? Y acá nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, la grandeza de Cristo, la deidad de Cristo y la superioridad de Cristo sobre todos los ángeles. Eso es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, podemos leer verso 1, capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Escuchó? Entonces está diciendo, Dios habló muchas veces, de muchas maneras. En otra versión dice, a nuestros antepasados, por medio de los profetas, por medio de ángeles. De hecho, recibieron la ley, Israel recibió la ley por medio de ángeles. Pero acá dice, ahora nos habla por el Hijo. Y dice, ¿quién es el Hijo? Ahora nos habla por el Hijo, a quien Él, nuestro Dios, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Jesús, este Señor que ahora nos habla, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que a este Señor, superior a todos, Dios mismo, Dios hecho carne, aquel que por quien subsisten todas las cosas, dice la Escritura. Entonces, por esta razón debemos atender. Por esta razón, porque si la palabra dada a los antiguos por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió el justo castigo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Esta palabra que viene de parte del Hijo de Dios, de parte de Dios mismo, ya no son los ángeles,
ya es un ser superior, ya es el Hijo de Dios, ya es Dios mismo hecho carne, quien ahora habla a los suyos. Y los suyos estamos atentos. La pregunta es, ¿estamos verdaderamente atentos? ¿Estamos atentos realmente? Porque acá está diciendo el escritor que tengamos mucha atención, que prestemos mucha atención. Porque si antes todo aquello que se transgredió y se desobedeció recibió justo castigo, ¿cuánto más pasará con aquellos que voluntariamente menosprecian la salvación tan grande que nos fue concedida gratuitamente por gracia y misericordia de Dios? Solo los hombres minimizaron lo terrible de esto. Solo los hombres por conveniencia propia. Solo los hombres por querer de alguna manera hacer el evangelio un poco más aceptable hacia el mundo, para que el mundo según sus criterios tengan menos cosas de qué reprocharle, para que el mundo tenga menos cosas en qué tropezar, menos cosas que no le sea tan dificultoso acercarse a la iglesia. ¿Cuándo se nos dijo que el mensaje tiene que tener un ajuste según el tiempo vivido? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra, hermanos míos, como fue dicho, pasará el cielo y la tierra, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Lo que Él dijo, lo que Él proclama, lo que Él anuncia, existirá siempre hasta el fiel cumplimiento, hasta en el mínimo detalle. Porque entonces tiene que ser el hombre cristiano, en vez de estar agradecido y someterse voluntariamente a todas las demandas de este buen Dios que tenemos, de este Dios de misericordia, a quien le plació rescatarnos, a quien le plació traernos, hermanos míos, con ese Dios maravilloso que no consultó conmigo si yo quería o no. Él envió a Jesucristo a morir por la humanidad, para que luego a través del mensaje la persona pudiera creer y acercarse a Él. No consultó, lo hizo por amor a la humanidad, lo hizo porque así lo planeó para salvar al hombre. Sin embargo, nosotros en vez de estar agradecidos por la grandeza de nuestro Dios, por su misericordia y hacer que el mensaje sea firme, genuino, netamente bíblico, y con esto me refiero apoyado totalmente en la palabra de Dios, nosotros, el hombre en sí, el cristiano en sí, busca la forma de hacerlo liviano, de hacerlo llevadero, lleno de comprensiones humanas, lleno de sentimientos humanos. Jesucristo, hermanos míos, como tantas veces dijimos, nunca le pasó la mano en la espalda a nadie. Aun cuando muchos se volvieron atrás, reprendió a sus discípulos diciéndole: ¿acaso queréis iros vosotros también? Que Pedro, por la gracia de Dios, una vez más responde y dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero nunca, hermanos míos, nunca trató de conformar al hombre, porque el hombre tiene problemas. El hombre, por eso que el cristiano que no tiene observancia sobre su propia vida, retoma esas dificultades, esos pensamientos, esas actitudes, y después, como no haya solución a todo lo que le pasa, tiene que de alguna manera tratar de introducir lo que le pasa en la Escritura, y allí aliviana un poco el mensaje, porque claro, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios mismo enseña que es amor, y Dios mismo enseña que la reprensión tiene que ser manifiesta, porque eso es amar. A quien llama, a quien toma por hijo, disciplina y corrige, porque es el Padre. Entonces comprender, hermanos míos, la seriedad. Por eso dice, por tanto que estamos hablando de Jesucristo, por tanto que estamos hablando del Cristo que es mediador del nuevo pacto. Ya no estamos hablando de un ángel, ya no estamos hablando de una persona de esta tierra, no estamos ni siquiera hablando de un ser superior al hombre que es un ángel.
Estamos hablando de aquel Señor maravilloso por cual subsisten todas las cosas. Estamos hablando de Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Por tanto, si estamos hablando de Él, superior a los ángeles, superior a los que trajeron la ley, superior a aquellos ángeles que transmitieron el primer pacto, ¿cuánto más debemos obedecer a este Cristo, quien fue la ofrenda, quien fue el sacerdote y quien es el sumo sacerdote que intercede por nosotros? ¿Cuánto más? Entonces la seriedad que le da el escritor a los hebreos a esta salvación tan grande, estas palabras que debemos tener presentes, la grandeza de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todos estos seres creados. Gloria a su nombre. Ver como todas las cosas está escrito aquí en los versos antes de llegar al capítulo 2. Todas las cosas van a pasar, todo se va a terminar. Este mundo, este universo, todo se va a acabar, pero para los que creen en Cristo Jesús hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Para los que saben que padecemos por causa del Señor, hermanos míos, nos está reservada una corona en el cielo. Porque si padecemos también reinaremos. Eso es para la gloria de nuestro Dios. El que cree, el que lucha, no vamos a decir que todo nos sale bien, pero el que lucha y se sostiene a pesar de lo que sucede, ese es el que está sufriendo y padeciendo porque quiere reinar juntamente con Cristo. Porque ha tomado la labor que Dios le ha encomendado con seriedad, con seguridad y con perseverancia en la Escritura, perseverancia en las promesas de Dios. Gloria a su nombre. Por tanto, si hablamos ya no de un ángel, sino de Cristo nuestro Señor. Por tanto, si hablamos ya no de lo que presentaron el antiguo pacto, sino el que trajo el nuevo pacto, por quien es cumplido el nuevo pacto. Por tanto, si hablamos de Cristo, el mediador de este nuevo pacto, entonces es necesario, es conveniente, es preciso, oiga, es necesario, es conveniente, es preciso que con más diligencia, más abundantemente, atendamos a lo que hemos oído. Atendamos a lo que hemos oído. O sea, que Dios no ha pasado por alto las cosas antiguas, que así como estaba la promesa, todo aquel que hiciere lo que está escrito vivirá por ello. Y nosotros aferrados a la gracia de Dios que nos dice que todo fue hecho, no tenemos que subir al cielo ni bajar a lo profundo, porque esto ya lo hizo Cristo Jesús nuestro Señor por nosotros, porque cerca de nosotros está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cuántos creen a la verdad de Dios? Por lo tanto, no hay que hacer ningún esfuerzo al respecto de esto. Pero sí, hay un encargue aquí. Y el encargue es, hermanos míos, que atendamos. Por tanto, si estamos hablando de este mediador de un nuevo pacto, si estamos hablando de este Cristo maravilloso, superior a todo lo que podemos conocer, es necesario, hermanos míos, es conveniente, es preciso que con más diligencia, más abundantemente prestemos atención, atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, ¿cuántas cosas oímos? ¿Cuánta palabra viene cada culto? ¿Cuánta palabra viene cada culto? ¿Cuántas cosas oídas? ¿Cuántas cosas enseñadas, hermanos míos? Pero ¿qué sucede? Sucede que la pregunta cabe ahora a nosotros decirnos, ¿acaso realmente tú estás atendiendo a las cosas oídas? Nosotros estamos atendiendo realmente a las cosas oídas, ya que estamos hablando de alguien que fue superior a los ángeles, superior a aquellos que trajeron el pacto antiguo, hermanos míos, y que todo lo que no se hizo de acuerdo a aquella ordenanza recibió justa retribución. ¿Cuánto más nosotros no debemos estar atentos a lo que hacemos, atentos a cómo vivimos, que hemos recibido una salvación tan grande? Si aquello no se perdonó, ¿de dónde sacamos la idea que se va a perdonar esto? Si Dios fue firme, si su palabra es firme, y si la palabra transmitida por medio de los ángeles fue firme, ¿cuánto más esta palabra que viene del Hijo de Dios, por quien subsisten todas las cosas? Gloria a su nombre. Y sí que
la obediencia realmente trae la bendición de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto fue dicho anoche, ¿cuántos se acuerdan? Deuteronomio 28. Así que toda la bendición está a la sujeción a la palabra de Dios. Toda la bendición está a la obediencia a la palabra de Dios. Pero como la salvación es gratis, como el mensaje del evangelio está dentro de la gracia, entonces parece que no hay que prestarle tanta atención, no hay que estar tan sujeto. Entonces, con este pensamiento los hombres tergiversan el evangelio, tergiversan las enseñanzas, cambian todas las cosas. ¿Por qué? Porque buscan la manera de agradarle al mundo para que el mundo pueda acercarse a Jesucristo y ser salvo. ¿Quién dice que con el solo hecho de confesar el nombre de Jesús la persona realmente es salva? Solamente eso. ¿Qué hacemos con el resto de la Escritura? ¿Qué hacemos con el resto de lo que nos es enseñado? Gloria a su nombre. O sea, ¿queremos seguridad? Pregunto, ¿queremos seguridad? ¿Quiere estar seguro de su salvación? Entonces atienda las cosas enseñadas por Dios. Atendamos con diligencia las cosas enseñadas por el Señor. Gloria a su nombre. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí hemos oído? ¿En cuántos cultos hemos oído? ¿Cuánto hemos oído? ¿Y cuánto podemos decir estuvimos atentos? ¿Atendimos realmente lo que Dios nos habló? ¿Cuántas enseñanzas recibimos? ¿Y cuántas de ellas desobedecimos? El orden en la familia, por ejemplo, el orden en la familia, que el hombre sea la cabeza del hogar. ¿Cuánto se respetó? ¿Cuánto se guardó? Que el hombre sea responsable de su hogar. ¿Cuánto se guardó? Que el hombre es el que debe sostener a su familia. La responsabilidad que Dios le dio al hombre es sostener a su familia, proveerle a su familia y ser el maestro mismo de su familia en las cosas hermosas de Dios. Pero ¿quién se ocupó? Sin embargo, la palabra vino, ¿verdad? ¿Verdad? La enseñanza vino, ¿verdad? Entonces, ¿atendimos a las cosas oídas? ¿Atendimos? ¿Está atesorado? ¿Me estoy ejercitando? ¿Nos estamos ejercitando? Porque si no lo estamos haciendo, entonces no estamos atendiendo a las cosas oídas. Si lo que se nos enseñó lo olvidamos al rato o al mes, no interesa el tiempo, entonces no estamos atendiendo a las cosas oídas. Y Dios no pasa por alto estas cosas, porque son parte, como fue dicho hoy, de la limpieza que se hace por la palabra de Dios, donde la palabra me enseña, yo me limpio, saco aquello, porque esta gracia bendita que Dios me transmite por medio de su palabra, para que yo obedezca cómo debe vestirse el hombre nuevo, lo haga, usted lo haga, nosotros lo hagamos. Es parte de la enseñanza, parte de la palabra de Dios. Todo esto que tenemos, como que llamamos Biblia, es el conjunto de enseñanzas o el libro de la vida para que sepamos cómo vivirla. Porque no teníamos conocimiento de ella. Recibimos una vida de la cual no sabíamos nada, pero que por gracia de Dios ahora Él nos está haciendo entender por medio de su bendita y maravillosa palabra, ordenando todas las cosas conforme Él lo planeó. Gloria a su nombre. Atender, ¿cuántos atendimos? ¿Cuánto se atiende del oído? Mire que si fue firme lo dicho por los ángeles, cuánto más lo dicho por el Señor. Gloria a su nombre. Atender, la palabra griega es prosejo o prosecho, según como se lea. Y significa prestar atención, practicar lo oído, prestar atención,
Practicar lo oído. Ve que entonces no está hablando solamente de tenerlo guardado aquí en mi mente o en mi corazón. No solo que esté ahí, no solo que sepa dónde está la palabra, no solo que sepa el orden de los libros, no solo que sepa, hermanos míos, dónde puedo encontrar tal o cual palabra, no solo que sepa en qué lugar habla el matrimonio, en qué lugar habla a los padres, en qué lugar habla a los hijos, no solo que lo sepa, sino que tenga la práctica, el ejercicio de estas cosas hermosas de las cuales Dios me dice que forman parte de esta nueva vida que yo puedo vivir por su gracia, por su amor, por su misericordia y por el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, no es simplemente atender. Diligencia, como dije, significa más abundantemente, pero tiene una palabra más que quiero agregar. Por encima de lo común. Por encima de lo común, para que no sea, estoy atento. A veces prestamos más atención a una película, a un partido, a una novela, que a la palabra que nos da vida. ¿Se oye? A veces prestamos más atención a esas cosas que provienen del mundo que a estas palabras que son aquellas que nos van a ir transformando de día en día. Retenemos qué pasó en la novela y no nos acordamos que se predicó el domingo. Sabemos comentar una película de que comienza hasta que termina y no sabemos por qué somos salvos. Y no sabemos si tenemos el Espíritu de Dios. Y no sabemos si la palabra me habla a mí o a quién le habla. La pregunta es, ¿a quién está dirigida esta carta si no es a la iglesia? ¿A quién está dirigida esta carta si no es a los cristianos? Y si es a los cristianos, entonces quiere decir que los cristianos pueden deslizarse. Sí, los cristianos pueden deslizarse. Por eso está escrito, por eso está la enseñanza. Y previendo que esto no suceda, el escritor da, hermanos míos, cosas puntuales para que tengamos presente, para que no nos pase. Gloria a Dios. Entonces no es solamente prestar atención, es prestar atención para ir al ejercicio. Es prestar atención para ir al ejercicio. Prestamos atención y el ejercicio requiere que yo ame, que yo perdone, que yo ayude, que pase por alto las ofensas. Ese es el ejercicio, esa es la enseñanza, eso es lo que dice Dios que yo debo hacer. Entonces yo puedo retenerlo en mi mente, retenerlo en mi corazón. Yo sé lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿lo hago? Está bien que tengamos el conocimiento, nos llenamos de un conocimiento bíblico y somos más grandes que todo porque tenemos un conocimiento elevado de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿y tu ejercicio? Jesús nos dijo que conocería el árbol por la cantidad de hoja que saque, por lo hermosa que será la planta. No conocerás al árbol cuando dé fruto. Así que por más bello que parezca ante los ojos de muchos y ante los oídos de muchos, una persona que expresa la Escritura, una persona que habla de la palabra de Dios como ningún otro, el fruto es lo que da la evidencia de lo que está entendiendo y de lo que está aplicando. Por eso el encargue, por eso la exigencia. Entonces, oír, prestar atención, practicar lo oído. Y es una palabra que lo usaban los marineros para decir amarrar el barco. Esa palabra lo usaban del griego los marineros de aquel entonces para decir amarramos el barco, amarro el barco. Y es tan importante que esté escrito justamente así, para que hoy en este tiempo nosotros le demos el verdadero valor a esta palabra, la importancia que debe tener. Gloria a su nombre. ¿Amarrar un barco? ¿Por qué amarrar el barco? Porque cuando viene la tempestad, cuando vienen los vientos, cuando sube la marea, el barco, aunque se mueva y se amaque para todos lados, sigue estando siempre en el mismo lugar. Es como si nos dijera, amarra tu vida a algo seguro. La pregunta es, ¿a quién voy a amarrar mi vida para que esté seguro, sino a Cristo Jesús? ¿A quién voy a amarrar mi vida para que esté seguro, sino a la palabra de Dios? Es esta palabra, hermanos míos, la que no pasará.
Es esta palabra la que tiene poder. Es esta palabra la que yo debo guardar. Es esta palabra la que nosotros debemos guardar. Es esta palabra la que nosotros tenemos que tener presente siempre para ir al ejercicio. Para que cuando necesite que sus acciones sean manifestando amor, sean precisamente manifestando amor. Para que sus acciones sean según la necesidad de ayuda, sus acciones sean de ayuda. Y no de quejas, y no de problemas, y no de ver tantas dificultades que encuentran los hermanos, que le pasa esto, le pasa aquello, le pasa lo otro. Hermanos míos, todo lo que sucede en el reino de Dios son posibilidades para ir al ejercicio de la palabra enseñada. Son posibilidades. Su hermano le miró mal, tiene usted una oportunidad ahí de hacer ¿qué cosa? De hacer morir lo terrenal. Lo que está sintiendo se debe morir dentro. Es una oportunidad para que haga el ejercicio de amar lo que es inamable. Gloria a su nombre. Es una oportunidad, ¿cuántos lo entienden? Oportunidad para ejercitarse, oportunidad para practicar. Por eso los grupos es la práctica, es el ejercicio. Muchos dejan de ir al grupo porque en el grupo hay muchos problemas. Si para eso nos juntamos, para que aprendamos a solucionarlo, porque decimos de la Biblia, de la palabra de Dios, está todo para solucionar todos los problemas del hombre, ¿o no? Si se solucionó el problema de la muerte, cuanto más los problemas diarios o cotidianos que pueda tener un hombre o una mujer, por más cristiano que sea. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces, amarrar un barco. Jesús dijo algo parecido a esto. Yo quiero compartirlo con ustedes. San Mateo, lo vimos en estos días atrás, si usted hace un poquito de memoria. En el capítulo 7, verso 24 al 27 inclusive. ¿Lo tiene? 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace. Ahí está. Y las hace. ¿A qué lo compararé? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba amarrada, estaba segura. ¿Cómo hay que hacer para estar seguro? Afirmar nuestros pies en la palabra de Dios. Que lo que el Señor nos enseña no sea algo que entra al oído y se atesora en lo muy, muy escondido de nuestra mente o de nuestro corazón, sino que sea algo que yo pueda tenerlo presente en el momento necesario para ir al ejercicio, para ir a la práctica. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, ¿cuántos que oyen no hacen? Es necesario, es preciso que más abundantemente, por encima de lo común, atendamos, practiquemos las cosas que hemos oído. ¿Escuchó? Solo las pruebas hará saber si estamos sobre una base sólida o si estamos atados como un barco bien seguro, amarrado. Las pruebas. Eso es. ¿A qué se refiere aquí? Ríos, vientos, a los problemas cotidianos, a las situaciones. Cuando no hayamos solución,
y no queremos recurrir a Cristo, no queremos perder tiempo a veces orando, pidiéndole a Dios, ayúdame a pasar este problema. No, buscamos la forma de solucionarlo, y como nos hacemos independientes, ya no dependemos de Cristo, entonces Cristo nos deja porque estamos buscando la solución nosotros y hallamos una solución, y la solución que hallamos no acompaña a la Escritura. Porque entonces, en vez de solucionarlo de la manera que está escrito en la palabra de Dios, para desarrollarnos por medio del ejercicio, hacemos lo que viene a nuestra mente o a nuestro corazón, muchas veces no convertido del todo, o aquello que le falta instrucción en la palabra de Dios, o por lo menos la atención debida para poder obrar y obedecer lo que el Señor nos aconseja. Pero está la posibilidad, está todo dado para que el cristiano, por medio de la prueba, solucione sus situaciones, sus problemas, sus dificultades. Por eso hablamos de la importancia del jefe de hogar, hablamos de la importancia de la esposa, hablamos de la importancia de los hijos. Cada uno tiene que cumplir su rol, pero sobre todo es el jefe de hogar el que debe sostener, es el que debe defender, es el que debe instruir, es el que debe enseñar. Nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros, aparte de ser, por ejemplo, algunos de nosotros pastores acá, somos pastores en nuestras casas, ustedes son pastores en sus casas. Tenemos la obligación, debiéramos sentir la obligación de ser quienes ministremos las cosas espirituales a nuestros hogares. Debiéramos ser nosotros quienes estemos preocupados y ocupados del crecimiento de nuestra familia, del crecimiento espiritual, responsable de la felicidad del hogar. A veces la felicidad del hogar no se alcanza a completar o no se logra su totalidad por el hecho de que no estoy haciendo lo que yo debo hacer como padre de familia, como jefe de hogar, como esposo y como una persona que quiere agradar a Dios. Pero todas las cosas nos fueron dadas. Todo lo tenemos de parte de Dios para que podamos obedecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la consecuencia entonces? ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros estemos aquí hoy reunidos y no estemos atentos a las cosas que hemos oído? ¿Cuál es la consecuencia? Deslizarnos. Esa es la consecuencia, terminar deslizándonos. Deslizar. Arrastrar algo con suavidad por una superficie. Algo que se deja que se pierda por descuido. Y también, curiosamente, significa soltar las amarras de un barco. ¿Se escuchó? Soltar las amarras de un barco. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo otro es para que yo haga eso, para que no me deslice, para que esté amarrado, para que mi vida no corra para allí, para aquí, para todos lados, sino que esté como una firme ancla en la fe, en la seguridad de su palabra, en hacer aquello que realmente Dios espera que hagamos como sus hijos, como personas instruidas. Pero si no hay atención, si no hay atender del que habla la Escritura, hoy mismo, ¿cómo aplicará lo que se está diciendo? Si otras cosas nos distraen, si otras cosas ocupan nuestra mente en este momento, ¿cómo haremos nosotros para ir al ejercicio de esto? Sin embargo, contamos con seguridad con nuestra salvación. Contamos con seguridad porque alguna vez fuimos limpios, porque alguna vez Dios hizo algo con nosotros. Y el tiempo presente, el día a día que vivimos, ¿acaso Dios no requiere nada de eso? ¿Solamente hizo eso? ¿Dios nos salvó y nos dejó salvos o nos dio una vida nueva? Y con esa vida nueva, las enseñanzas para que podamos vivirla. Las oportunidades que son las situaciones o las pruebas, como hemos dicho, para que se vea. Por eso decimos
enseñamos lo que Jesús mismo habló. Por el fruto se conoce el árbol. Esta es la realidad. Tus frutos son tu realidad. Nuestros frutos son nuestra realidad. Gloria a su nombre. Entonces es necesario que nos amarremos a Cristo. ¿Verdad? Es necesario que nos amarremos a Cristo, que nos amarremos a su palabra. Es necesario practicar lo que estamos oyendo. Si no, corremos un riesgo tremendo. Jesucristo habló algo, mire, vamos a compartir San Juan capítulo 8, y habló de la palabra permanecer, o enseñó que el discípulo debe permanecer. Capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Lo tiene? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que si la persona, si el seguidor de Cristo no permanece en su palabra, no es verdaderamente su discípulo. Pero dice gloria a Dios, dice aleluya, habla en lenguas y un montón de cosas más, pero no es discípulo. No es discípulo porque no hace lo que debe hacer. No es discípulo porque no hace que permanezca la palabra en él. Verso 32, mire lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir que para conocer la verdad tiene que ser discípulo. Y para ser discípulo tiene que guardar, tiene que permanecer, tiene que tener presente la palabra de Dios, si no, no es discípulo. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Se entiende eso? Fíjese entonces, lo leemos de nuevo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Como discípulo conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Toda la verdad recién se conoce cuando somos discípulos, y somos discípulos cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ninguna otra persona, solo los discípulos conocerán la verdad. Oiga esto, solo los discípulos conocerán la verdad, ninguna otra persona. Acá lo tiene bien claro, los discípulos, solo ellos conocerán la verdad. Amén. Y solo los que permanecen son discípulos. Mire el ejemplo. Solo los discípulos conocerán la verdad, y solo los que permanecen en su palabra son los discípulos. Así que no es el hecho solamente de congregar, estar aquí, solamente oír la palabra, gozarnos con las alabanzas, hacer el culto a nuestro Dios, que eso realmente agrada a Dios cuando nos rendimos de todo corazón, cuando nuestra alabanza, hermano, y nuestro sacrificio de labios confiesan dándole gracias a Dios por esta nueva, hermosa y maravillosa vida que nos fue dado como regalo. Pero si no permanece la palabra en nosotros, si cuando es el momento de ir al ejercicio no lo estoy ejercitando, no soy su discípulo. Te viene una oportunidad para hacer lo malo. Si haces lo malo en vez de lo bueno, ¿eres discípulo? ¿Permaneces en su palabra? Es fácil decir, es un discípulo, algo le salió mal. Sí, puede suceder. Pero ya hablamos de permanecer. Ya hablamos de ser una persona que permanentemente tenga presente la palabra de Dios. Entonces, como llamados al servicio, como llamados a ser seguidores de Cristo, estamos realmente recién conociendo. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera que estamos recién conociendo, hermanos míos, nosotros esto nos gozaríamos y nos alegraríamos porque es algo que estamos viviendo.
Pero el silencio, quizás a veces la tristeza, el shock de encontrarnos con la realidad de nuestra vida nos hace sentirnos así, justamente callados, no saber qué decir, no saber qué hacer. Pero hermanos amados, Dios nos habla para que no seamos engañados con nuestros propios pensamientos, donde nosotros decimos o creemos, ya lo tenemos, ya lo alcanzamos, es nuestro, ya por la fe lo alcanzo, todo me ha sido dado por Dios, todo es vuestro, dijo el apóstol, todo es vuestro, todo es vuestro, todo es nuestro. Si todo es nuestro, entonces cuidemos, porque al que tiene, hermanos míos, se le dará más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No son palabras nuevas en cuanto a nosotros, pero sí es una forma más amplia de entender la verdad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 24 y 25. ¿Lo tenemos? Dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Dice eso? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No se puede alcanzar una cosa sin la otra. No puedo ir derecho a la vida eterna porque yo digo que tengo la vida eterna si realmente no permanezco en su palabra y el Hijo y el Padre permanecen en mí. La palabra permanecer, posar, quedar, persistir y también vivir. ¿Escuchó? La palabra permanezca o permanecer, posar, quedar, persistir, vivir. Aleluya. Se traduce con el verbo perseverar. Mire, capítulo 1 de la segunda carta de Juan. Verso 9. Abra su Biblia. ¿Ve por qué hay que traer Biblia? Porque si no, uno puede decir cualquier cosa desde aquí. Y el que no tiene una Biblia no le queda más que consentir o asentir. Bueno, es así, será así. Pero si usted tiene la Biblia, usted corrobora que es así. Segunda de Juan, capítulo 1, el único capítulo que tiene, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? ¿Usted persevera en la doctrina? Para decir con seguridad, ¿Dios está aquí? No, yo digo que Dios está aquí porque Pablo dice que somos templos de su Espíritu. Que Jesús dijo, vendremos y haremos morada en Él, el Padre y yo. Pero acá está la manera de estar seguro. Acá está la manera de estar seguro. ¿Está oyendo? Esto es lo que les va a dar seguridad a usted. Después pueden venir vientos, pueden venir ríos, pueden golpear con ímpetu su casa y no la derribará. Pueden venir vientos de doctrina, vientos de error, problemas, dificultades, lo que muere, y no lo moverá porque usted está firme sobre la roca, la palabra de Dios. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo.
A ver, entonces, acá estamos. Gloria a tu nombre, Señor. Lo que perseveramos, la tenemos presente siempre. Por ahí no nos salieron todas las cosas bien, pero queremos hacer lo que tú nos estás enseñando. Gloria a tu nombre. Entonces, puedo decir con toda seguridad que guardo tu doctrina, que persevero en tu doctrina y que por lo tanto tengo al Hijo y tengo al Padre. Gloria a su nombre. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la forma de que Él esté con nosotros. Esto fue lo que dijo Cristo: el que me envió, conmigo está. Y explica la razón de por qué estaba. ¿Acaso estaba con Él porque era el Hijo? ¿Estaba con Él porque tenía que respaldarlo a causa de que Él lo envió? Él dijo: no, está conmigo el que me envió, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Aleluya. Entonces no es una cuestión de que está conmigo por la fe, de que está conmigo porque yo lo creo, de que está conmigo porque la palabra lo dice. Está conmigo porque yo persevero. Está con nosotros porque nosotros perseveramos en la doctrina y en la enseñanza. El que nos envía en este mundo como ovejas en medio de lobos es el Señor, y el que nos envió está con nosotros porque queremos hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está. Esa es la manera. Esa es la seguridad. No son simples palabras, no es una ideología humana, no es un pensamiento de hombre. Es la verdad de Dios, es la verdad de su palabra, es la seguridad de su palabra. Él está con nosotros, pero nosotros queremos permanecer en su palabra, y eso es lo que nos da seguridad de que está en nosotros, con nosotros, y nos acompañará en todo lo que hagamos. Gloria a su nombre. Muchísimas gracias. Entonces decimos que el que persevera es salvo, el que persevera es el Hijo, el que persevera es el que tiene al Padre y es el que tiene al Hijo. Mire qué bueno. Con razón el apóstol Pablo dijo, pasaje que siempre lo leo porque realmente, aunque para muchos quizás no suene así, a mí me alienta. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿si qué? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Gloria a Dios. Perseverar. Asistir asiduamente. La palabra que acabamos de leer nosotros. Cualquiera que se extravíe y no persevera. El que persevera, la palabra perseverar es asistir asiduamente a todos los ejercicios. Mire la forma de permanecer, la forma de perseverar. Ir al ejercicio. Eso es lo que dice acá. Ve que no es que dice lean todo el tiempo. Aunque en la enseñanza está bienaventurado el que lee la palabra, bienaventurado el que oye, ahí hay una bendición, pero se trata de un poquito más allá todavía, de que nosotros hagamos todos los días este ejercicio de practicar la palabra de Dios, asistir asiduamente a todos los ejercicios. A todos, escuche, si hoy perdono a uno, mañana tendrá que perdonar a otro, pasado a otro, y cuando llegue el tercer o cuarto día, quizás tenga que volver a perdonar al primero que perdonó. ¿Qué importa las veces que tengamos que perdonar si nuestro Señor nos ha perdonado a nosotros todas nuestras iniquidades y borró todos nuestros pecados? ¿Cómo nosotros no hacer este ejercicio con nuestros hermanos? ¿Cómo va a molestarnos aplicar la doctrina de Cristo a nuestra vida? No puede molestarnos practicar la doctrina de Cristo, de amar, perdonar, ayudar y asistir, hermanos míos, porque esa es la vida que tenemos. Solamente a una persona puede, hermanos míos, irritarlo y ponerlo en desacuerdo a alguien que no le interesa guardar la doctrina de Cristo. El que no quiere perseverar, el que no persevera en su doctrina, el que no es de Él. Tremendo tocar estos temas acá en la congregación, pero vuelvo a repetir, las cartas están dirigidas a las iglesias.
La Biblia es para nosotros. Es el manual de la vida, ¿o no? Es el consejo de Dios para que lo vivamos, para que aprendamos. Queremos alcanzar la felicidad sin hacer nada. Queremos alcanzar la salvación y decimos, porque la salvación es gratis. Claro que es gratis, no lo hubieses conseguido por ningún medio. ¿Qué podrías dar por tu hermano para que se salve? ¿Qué podrías dar por tu vida para ser salvo? Bueno, Dios te lo dio gratis, pero con esa salvación te dio una vida para vivir. Y esa vida para vivir es la misma vida que vivió Cristo Jesús, siendo ejemplo para muchas personas. ¿Acaso nuestro llamado no es a conformarnos a esa imagen? ¿No es Cristo Jesús el modelo perfecto que anuncia el apóstol Pedro? ¿El modelo perfecto? ¿No es Él el que tenemos que mirar y copiar todo su movimiento, todas las cosas que hizo, copiarlo? Porque resulta que Él fue el único que apareció en este mundo con una obediencia perfecta a Dios, que antepuso las ordenanzas y las cosas que Dios le estableció por encima de sus sentimientos, por encima de sus ideologías, aún por encima de sus necesidades. Porque como fue dicho anoche, cuando estaba en el desierto con hambre, estaba realmente con hambre, y el diablo le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. Pero Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces hay cosas que son más importantes, hay cosas que deben anteponerse. La felicidad, hermano mío, es algo alcanzable para nosotros. Es algo, hermanos, que en la palabra de Dios lo podemos, por medio de la palabra de Dios lo podemos alcanzar, podemos ejercitarnos en ella. ¿Se oye? Solamente tenemos que quererlo, instruirnos y obedecer. O sea, que la instrucción no sea solamente eso: estoy instruido. No, sino que se vea, para que cuando alguien mire diga: esta persona está instruida. ¿Ve? Cuando una persona es de respeto, las otras personas lo miran su conducta, miran su proceder, oyen su hablar, o están atentos a sus silencios. ¿Y qué dicen? Esta es una persona educada, es una persona bien enseñada. ¿Qué fue lo que mostró que era una persona educada y una persona bien enseñada? Lo que estaba exhibiendo con su conducta, el fruto que proviene del árbol al cual pertenece. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo ya estoy contento. Realmente me alienta la palabra de Dios. Perseverar, asistir asiduamente a todos los ejercicios. Ser perseverante denota persistir continuamente en una cosa. Persistir continuamente no es el ejercicio de hoy, es el ejercicio de hoy, mañana, pasado y siempre. ¿Se escucha? Mire qué bueno. Porque nosotros, a medida que vamos ejercitándonos, vamos desarrollando. Hoy nos cuesta quizás perdonar. Eso es para dar un ejemplo nada más, ¿eh? Hoy nos cuesta quizás perdonar. Mañana, costándonos otra vez, volvemos a perdonar. Y pasado ya perdonamos un poquito más holgado. Y más adelante, ya con tanto ejercicio, se hace algo común que procede de la naturaleza a la cual participamos. La naturaleza a la cual participamos, eso dice Pedro, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y eso tiene que verse, eso tiene que notarse, eso tiene que ser exhibido. Porque el Hijo, lo que ve hacer al Padre, dijo Cristo, eso hace. Y el Padre no le esconde nada, porque le muestra qué es lo que hace para que su Hijo haga exactamente lo mismo. Nuestro Dios ha exhibido la grandeza de esta vida en la persona de Jesucristo. Nos ha mostrado el modelo, el cual quiere Él que sigamos. Y vemos a Cristo perdonar como ninguno perdonó. Vemos a Cristo aplicar la justicia como ninguna persona han visto en aquellos tiempos aplicar la justicia. Vemos a Cristo hablando de la doctrina
con una autoridad que ninguno de los que estaban contemporáneos con él, de esos maestros, podían hacerlo. Esto llamaba la atención a toda la gente. Nunca hemos visto a un hombre hablar así. Nunca habló un hombre como habló Cristo así. Nunca, porque Cristo es el primero en todas las cosas. Tiene la preeminencia en todo. Nunca nadie habló así. Nunca nadie habló así. ¿De dónde saca autoridad este? ¿Cómo habla estas cosas sin haber estudiado? Así le dijeron a Cristo, ¿o no? ¿Cómo sabe esto sin haber estudiado? No podían detenerlo. No pudieron detener a Esteban. A los de la verdad no lo pueden detener. Por eso que el que ama la verdad debe sostenerse, debe permanecer, debe perseverar. Debe ir al ejercicio diario, todos los días, cada momento de nuestra vida. Y es lo que nos da la seguridad que el Padre y el Hijo están en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios de verdad ahora? La segunda vez que se escucha eso. Estar atento para lo que se dice. Porque hay cosas que se dicen que merecen la gloria a Dios. Cristo derramó toda su sangre para salvar a la humanidad. Amén, gloria a Dios. Porque yo formo parte de esas personas que fueron limpiadas por la sangre de Cristo. Pero como no siento que me haya sacado nada, como no siento que realmente yo necesitara tanta limpieza, entonces para mí, bueno, gracias. Pero si realmente sé de dónde me sacó, si realmente sé quién era, cuando llegué a los pies del Señor, cuando por su misericordia me hizo acercarme a Él para hacerme salvo, para limpiarme de mi maldad y mi iniquidad. Entonces cuando dicen que Cristo derramó su sangre para lavar a la humanidad, digo, Señor, yo soy uno de ellos. ¿Cuántos se identifican con la palabra maravillosa de nuestro Dios? Asiduamente significa frecuentemente, constantemente, continuamente, habitualmente, siempre. Así que no hay escapatoria. No es el permanecer hoy, estoy contento porque pude perdonar. Mañana tendrás que volver a hacerlo. Hoy pude ayudar, mañana tendrás que volver a hacerlo. Hoy pasé por alto las ofensas, mañana tendrás que hacerlo. Ayer y hoy pasé por alto las ofensas. Mañana tendrás que volver a hacerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que nos vayamos a la presencia del Señor? ¿O hasta que hayamos desarrollado la vida maravillosa de Cristo, que no tuvo reparo en perdonar y hacer justicia conforme a la voluntad de Dios? Qué hermoso que es Dios. Qué hermoso que es Dios. Qué bueno que es Dios. Cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánta preocupación, cuánta ocupación, cuánto trabajo de Él hacia nuestra vida. Gloria a su nombre. En un momento determinado, el Señor Jesús le dice en San Lucas capítulo 9, verso 44, a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. ¿Vio cómo le dice? ¿Lo leyó allí? Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Se traduce proponer en vuestro corazón. Así que yo me propongo, eso es hacer que se penetre la palabra y en el oído. Lo oí, me propongo en mi corazón tenerlo presente. ¿Se oye? Me propongo en mi corazón tenerlo presente. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, el ejemplo que acabamos de dar de amar o de ayudar, tenerlo presente. Hoy he ayudado y mañana seguramente Dios me dará otra oportunidad.
No tengo con qué ayudar. Si Dios quiere que ayude, seguramente proveerá para que yo ayude. ¿Es así o no es así? Lo hemos comprobado, lo hemos nosotros gustado. ¿No dijo nuestro hermano, ore a Dios que me sustente, con estas cosas, y no lo sustentó con esas cosas de forma milagrosa? Porque no fue la venta de algo, no fue un artículo, fue la venta de muchas cosas, el cual le proveyó una ganancia suficiente para que sea sustentado los días que necesitaba estar sin el trabajo diario. Eso es Dios, eso es nuestro Dios, como nos hablaba anoche. Ese es el Dios al que amamos, como hoy fue dicho. Ese es el Dios a quien yo sirvo, ese es el Dios a quien usted sirve, ese es el Dios que nos trajo. Ahora, Dios no nos va a traer, hermanos, a su reino, nos va a dar de su espíritu para luego, hermanos míos, enredarnos con palabras y pedirnos cosas que no podemos obedecer. No, de ninguna manera. Nos trajo para capacitarnos, para darnos de su espíritu, para hacernos conocer su palabra, para que vivamos de acuerdo a lo que Él dice, que el hombre que rescata, a quien le da nueva vida, puede vivir así. Y sentirnos contentos con eso. No luchado, otra vez tengo que hacer esto que es bueno, tengo que hacer esto que es bien. ¿Puede un cristiano decir tengo que hacer lo bueno? Las respuestas siempre son amar, perdonar, hacer justicia. Falta que diga bla, bla, bla. Escuche, esa es la vida maravillosa que hemos recibido. Amar, hacer justicia, hermanos míos, obrar con misericordia. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios por haber recibido esta hermosa, maravillosa vida semejante a la de Cristo? Aleluya. Hace que os penetre bien. ¿Por qué le dijo estas palabras? Porque ellos no pudieron libertar de demonio a un sujeto, a una persona. No pudieron libertarlo. ¿Por eso le dijo? No. El asunto fue que tuvo que hacerlo Jesús. Pero al hacerlo Jesús, dice esto: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Les reclama porque ellos no pudieron hacerlo. ¿Qué le faltó para hacerlo? Acá dice: creer. Eres incrédulo, fuiste incrédulo, pero si crees, para el que cree todo es posible. Entonces le dice en la mitad de otro verso que nos acabamos de leer, 44, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá, ahí está, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, le está diciendo, haced que esto se le meta aquí, ahonden aquí, guárdenlo aquí, porque quedarán solos. Porque ya no podrán contar conmigo cuerpo presente. Porque viene la hora en que el Hijo del Hombre será arrancado de entre ustedes. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces venía la hora de la prueba y Él les explicaba. Lo mismo tiene que pasarnos ahora. Tenemos que hacer que esta palabra, que la enseñanza, que cada consejo que Dios nos da, nosotros lo vayamos al corazón, pero para tenerlo presente. Porque ahora no veremos a Cristo cuerpo presente. Él envió la ayuda maravillosa de su Espíritu Santo, como dijo: enviaré del Padre, rogaré que Él les envíe el Consolador, el Espíritu, el cual les recordará todas las palabras que os he hablado, el cual tomará de lo mío y se lo hará saber, más todavía. ¿Está oyendo? ¿Cómo quiere usted saber de Dios? ¿Cómo quiere saber más de Cristo? Por medio del Espíritu de Dios, a quien le fue concedido tomarlo de Cristo y hacérnoslo saber. Gloria a Dios. Entonces se hace que os penetre bien. ¿Sabe por qué? Para nosotros también es. Porque en la prueba usted estará solo. Y aún puede estar rodeado de un montón de cristianos. Pero lo que está pasando en su vida, aquí, en su corazón, donde nadie puede acercársele a hacer nada, ni siquiera un pastor, ni quien fuere, solamente el Señor.
es donde usted debe librar la mayor de sus batallas. Porque es su mente trabajando, su corazón flaqueando, la palabra de Dios que por ahí no se encuentra con frecuencia en el corazón y las situaciones que lo llevan a responder de una forma humana o natural por no tener los consejos de Dios presentes. En un momento dado estará solo. Cuando esté solo, como Pablo le tocó estar solo, usted acuérdese, Jesús estuvo a su lado. Pablo lo dijo. Todos me abandonaron, pero Cristo estuvo conmigo. Y pasó acá y pasó allá y me pasó de todo, pero de todo me libró el Señor. De todo lo libró el Señor. ¿Y los azotes? Él dijo, de todo me libró el Señor. Las cárceles, de todo lo libró el Señor. Estuvo dentro de la cárcel el tiempo que Dios quería que esté. Cuando dijo basta, salió. Entonces tuvo el tiempo que Dios quiso para la gloria de su nombre y después lo sacó y dijo, me libró. Qué hermoso. Estarían solos entonces. Fíjese cuántas veces estamos solos en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en el tiempo más difícil. Como ese coro que dice, en el peor momento, en el momento más difícil de mi vida, me di cuenta que aunque me falten un montón de cosas, yo estoy contento si tú estás conmigo. Mi fortaleza eres tú. Mi fortaleza eres tú. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Entonces vamos de nuevo a Hebreos. Ya hemos visto la importancia de atender, la importancia de ser diligente, la importancia de atender, la importancia de no deslizarnos, ¿verdad? Y ahora vemos lo que dice el verso 2, que lo tomamos de pasada hoy. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió su justo castigo, ¿cuánto más si descuidamos la salvación tan grande? ¿Se escucha? Entonces está haciendo una comparación. Nosotros decimos, la ley no tiene nada que ver con nosotros porque la ley no fue dada para nosotros, la ley fue dada para el judío, qué sé yo y cuántas cosas. Acá está la comparación más tremenda y seria de la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos cuidado y no prestamos atención que la transgresión hecha allí, que la desobediencia hecha allí, recibió justa retribución, entonces podemos quizás restarle valor e importancia al regalo que Dios nos dio. ¿Verdad? Si a ustedes les regalan, qué sé yo, por decir algo, una barra de oro, ¿la va a cuidar? ¿O no? ¿O no le importa? Una barra de oro bastante pesada, la va a guardar, la va a poner en un lugar donde no se pierda. Pero como la salvación es gratis, no costó nada, es el pensamiento de los hombres, pero a Cristo le costó la vida. A Dios le costó desprenderse de su Hijo, dejarlo colgado en la cruz y darle la espalda porque todo el pecado fue cargado sobre Él. ¿Entiende? Gloria a su nombre. La palabra transgresión en este verso es la palabra griega parabasis. Quiere decir literalmente cruzar una línea.
cruzar una línea, pasarse de la raya, violación. Eso quiere decir. Transgresión, cruzar una línea, cruzar el límite, traspasar esa raya. Entonces decimos, el conocimiento dado por el Señor nos ha hecho adquirir una conciencia, o sea, un conocimiento de las cosas que agradan a Dios, de las cosas que pertenecen a Él y de cómo debe vivir el cristiano, ¿verdad? Si traspasamos esas líneas, estamos transgrediendo. Es lo que no queremos oír, es pecado. Es lo que no nos gusta oír porque nos dijeron que el pecado ya no existe. Sin embargo, si esto lo toma como ejemplo y dice recibió su justa retribución, y esto que fue dado por medio de los ángeles, por mensajeros enviados por Dios. Pero acá el Hijo, quien formó parte en la creación, quien sostiene todas las cosas con su poder, es el que habla a su pueblo, es el que habla a su iglesia. Y si la palabra dicha por aquellos mensajeros, hermano, fue firme, ¿cuánto más el mensaje que el Señor nos envía? Es firme. Y toda transgresión y toda desobediencia tiene su justa retribución. Todo pecado tiene su justo castigo. Amén. Desobediencia. Fíjese qué significa en este pasaje la palabra desobediencia y cómo concuerda todo lo que hemos hablado. Inatención. Significa eso. Inatención. Es decir, oír impropiamente. ¿Se oye? ¿Se oye? Oír mal significa un rechazo a oír. ¿Cuántas veces nos pasó que estando con hermanos y le queremos mostrar por la Biblia que no está bien lo que hace, que tiene que volverse al Señor? Sí, ya entiendo, pero después no hay forma de persuadirlo, no quiere oír, no le entra la palabra en el oído, ni mucho menos al corazón, pero es la palabra de Dios, es la palabra que decimos que es más cortante que espada de dos filos. Sin embargo, no hay forma de poder persuadirlo. Es una persona que está en esta condición. Una persona que rechaza oír, no quiere el consejo. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer. Y no lo hace porque no quiere. Si no lo hace porque no quiere, ¿cuánto menos va a oír el consejo que le podamos dar? Gloria a Dios. De ahí un acto de desobediencia. Entonces lo leo todo junto para que entendamos. Inatención, es decir, oír impropiamente, oír mal, significa un rechazo a oír. De ahí un acto de desobediencia. Ahí es donde se toma como rechazo o como alguien que no quiere obedecer a Dios y obedecer a su palabra. Amén. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no se perdonó allá, acá tampoco. ¿Cuántos oyen? O sea, no es que Dios no nos va a condenar, que Dios no nos va a perdonar. Está diciendo que va a recibir su justa retribución. Y Pablo dijo, lo que el hombre sembrar, eso segará. ¿No es eso una retribución? ¿No se escucha? ¿No es eso una retribución? Lo que el hombre sembrar, eso segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Entonces se recibe la justa retribución. Entonces, para que nosotros prestemos atención y tengamos presente, no podemos nosotros tomar así ligeramente lo que se nos está hablando día tras día, culto tras culto. Tiene que haber en nosotros una manifestación de haber oído, escuche, manifestación de haber oído, que vean la conducta, que vean nuestro proceder y dice realmente, este está oyendo la palabra de Dios. Realmente está practicando, por eso lo digo, veo cómo se ejercita, veo cómo trabaja, veo lo que hace, realmente es semejante a lo que se está enseñando. Gloria a su nombre, gloria al nombre de Dios, que nos da la capacidad y nos da la enseñanza para que lo hagamos así. Pero si descuidamos,
Esto significa ser descuidado, no cuidar, desatender, no hacer caso. Ahí está. Listo. Ahora, todos estamos frente a esta palabra, ¿sí o no? Y somos libres de escoger, aceptarla como palabra de Dios o no. Que pesa en cada uno. Estará obviamente el que diga, ya sabía eso, no es tan así. Y está el otro que dice, es verdad, pero a lo mejor después no le hace caso tampoco. Pero está el que, como el publicano golpeando su pecho, tienes razón, Señor, tienes razón, realmente tienes razón. Ayúdame porque yo quiero ser como tú dices que debo ser. Ayúdame y yo sé que tu ayuda no faltará. Yo sé que si llamo, tú me abrirás. Si pido, tú me darás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos míos, no vamos a hacer este trabajo tan hermoso, hermanos míos, de atender con diligencia lo que estamos oyendo? Así que a partir de ahora, mucho más todavía, la palabra que viene, vamos a ir al ejercicio, vamos a ir a la práctica, vamos a hacer lo que es correcto, vamos a hacer lo que agrada a Dios. Ahora somos hijos de Dios, hermanos míos, y como hijos de Dios hay una manifestación de vida que debe ser notoria a todos. Aquel oficial romano, cuando lo vio colgado a Jesús allí y las cosas que estaban sucediendo, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque vio la manifestación, lo que estaba aconteciendo. Cuando vea la manifestación tras su conducta, van a decir verdaderamente, este es Hijo de Dios. Mire la oportunidad, la posibilidad que tenemos, el privilegio que Dios nos da a aquellos que hemos creído a su bendita y maravillosa palabra. Puesto de pie, por favor.